El teléfono de la recepción resonó con insistencia en el vestíbulo del Hotel del Mar. Leocadia Miralles levantó la vista de los expedientes que ordenaba meticulosamente y suspiró. Eran las 6 de la tarde de un viernes cualquiera, y la luz dorada de Sevilla comenzaba a declinar tras los grandes ventanales del lobby. Hotel del Mar, buenas tardes. Su voz sonó profesional, aunque por dentro sentía el cansancio acumulado de toda la semana. Disculpe, necesito reservar la suite presidencial para esta noche, es urgente. La voz del otro lado era masculina, con un ligero acento italiano que la hizo fruncir el ceño. Leocadia consultó el sistema mientras ajustaba inconscientemente su lenzo floral, un gesto automático cuando se concentraba. Me temo que la suite presidencial está ocupada hasta el domingo, señor. ¿Podría ofrecerle alguna otra habitación? Hubo un silencio breve antes de que el hombre respondiera con una risa suave, casi melancólica. Está bien, cualquier habitación servirá. Solo necesito un lugar donde empezar de nuevo. Algo en el tono de aquella voz la conmovió. Leocadia mordió el canto de su labio inferior, ese hábito nervioso que había desarrollado desde niña, y decidió hacer una excepción en las políticas del hotel. Su nombre, por favor, Marco Antonelli. Mientras tecleaba los datos, no pudo evitar preguntarse qué habría llevado a aquel desconocido a buscar refugio en su hotel. La suite que le asignó tenía vista al patio interior, donde los naranjos perfumaban el aire con su dulzura característica. Era un lugar tranquilo, perfecto para alguien que parecía necesitar paz. El elevador se abrió con un suave tintineo en el momento exacto en que Leocadia colgaba el teléfono. De él emergió la figura imponente de Alcibíades Ferrero, el propietario del hotel. Sus ojos gris verdosos recorrieron el vestíbulo con esa intensidad calculada que la ponía nerviosa, como si evaluara cada detalle en busca de imperfecciones. Alcibíades se acercó al mostrador con pasos medidos. Su presencia llenaba el espacio de una manera que Leocadia nunca había logrado comprender completamente. Era como si el aire mismo se espesara cuando él aparecía. ¿Alguna novedad en las reservas?, preguntó sin levantar la vista de los papeles que revisaba. Un huésped de última hora. Suite 204. Leocadia mantuvo su voz neutra, profesional. Todo bajo control. Por un instante, sus ojos se encontraron. Fue apenas un segundo, pero en él cabían años de miradas furtivas, de conversaciones que nunca habían tenido lugar, de palabras que se quedaban atascadas en la garganta cada vez que él se acercaba demasiado. Alcibíades asintió y se dirigió hacia la terraza, donde solía retirarse al final del día. Leocadia lo siguió con la mirada, observando cómo sus hombros se relajaban ligeramente una vez que creía estar fuera de la vista de todos. No sabía por qué, pero presentía que aquella noche sería diferente. Tal vez era la llegada inesperada de Marco Antonelli, o tal vez era simplemente esa inquietud que había comenzado a crecer en su pecho en las últimas semanas, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Mientras organizaba los últimos documentos del día, sus pensamientos se dividían entre el misterioso huésped italiano y el hombre que, sin saberlo, había comenzado a ocupar demasiado espacio en sus sueños. Dos desconocidos que de maneras muy distintas estaban a punto de alterar el curso de su vida ordenada y predecible. La noche caía sobre Sevilla, y con ella llegaban las promesas y los peligros que solo la oscuridad puede traer. Leocadia ajustó sus brincos de plata y se preparó para lo que el destino le tenía reservado, sin saber aún que su corazón estaba a punto de enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. Marco Antonelli bajó al vestíbulo pasadas las 10 de la noche. Sus pasos resonaron suavemente sobre el mármol mientras observaba los detalles arquitectónicos del hotel con ojos de alguien acostumbrado a la belleza, pero hambriento de algo más profundo que el simple lujo. Su barba de 2 días y su camisa blanca arrugada contrastaban con la elegancia impecable del lugar. Leocadia estaba terminando su turno, organizando los últimos expedientes del día, cuando lo vio acercarse. Había algo en la manera en que caminaba, pausada, reflexiva, que la intrigaba. Sus ojos azules tenían una tristeza que reconocía como un eco de su propia melancolía guardada. ¿Hay algún lugar cerca donde pueda cenar algo sencillo?, preguntó Marco, apoyándose casualmente en el mostrador. No busco nada elegante, solo comida que sepa ahogar. Leocadia sonrió por primera vez en todo el día. Era una pregunta que no escuchaba a menudo en el Hotel del Mar.
donde los huéspedes solían pedir reservas en restaurantes con estrellas Michelin. Hay una taberna a 3 calles de aquí. La abuela Remedios hace la mejor tortilla de patatas de Sevilla, respondió, notando cómo los ojos de Marco se iluminaron ligeramente. Pero ya debe estar cerrando. Una lástima, susurró él, y por un momento el silencio se instaló entre ellos, cargado de una extraña complicidad. Fue entonces cuando Leocadia tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. Tal vez era la fatiga del día, tal vez la sensación de que aquel hombre necesitaba compañía tanto como ella, o tal vez simplemente el impulso de hacer algo diferente por una vez. Yo podría hacer una tortilla, murmuró, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Mi abuela me enseñó, no es gran cosa, pero... Marco la miró con una expresión que Leocadia no supo descifrar completamente. Había sorpresa, gratitud y algo más profundo que la hizo sentir un cosquilleo en el estómago. ¿En serio harías eso por un extraño? A veces los extraños son las únicas personas que pueden entendernos, respondió ella, sorprendiéndose de su propia honestidad. Mientras Marco esperaba en el pequeño salón privado del hotel, Leocadia se dirigió a la cocina. Sus manos trabajaron automáticamente, cascando los huevos con la precisión que su abuela le había enseñado años atrás. Cada gesto la tranquilizaba, la conectaba con recuerdos más simples y felices. No se dio cuenta de que Alcibíades había bajado de la terraza hasta que lo sintió detrás de ella. Su presencia era inconfundible, como una tormenta eléctrica que se aproxima. ¿Qué haces aquí tan tarde? Su voz sonó más áspera de lo habitual. Leocadia se tensó, sin darse la vuelta. Podía sentir su mirada clavada en su nuca, esa intensidad que la ponía nerviosa y la emocionaba al mismo tiempo. Hay un huésped que necesitaba cenar algo sencillo. Solo estoy preparando una tortilla. Los empleados no deben usar las instalaciones para huéspedes particulares, respondió Alcibíades, pero su tono no sonó como un regaño, sonó como algo más complicado. Leocadia se giró lentamente, enfrentando esos ojos gris verdosos que la estudiaban con una intensidad perturbadora. En el aire flotaba el rastro sutil de su perfume, mezclado con el aroma de las patatas que se doraban en la sartén. «Es solo una tortilla», murmuró ella, sosteniendo su mirada sin saber por qué. Nada más. Alcibíades dio un paso hacia ella, y por un momento, Leocadia creyó que iba a decir algo importante. Sus labios se entreabrieron ligeramente, su respiración se hizo más profunda, y ella sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Pero entonces, como si hubiera recordado quién era y dónde estaba, Alcibíades retrocedió. «Ten cuidado con los huéspedes, Leocadia», dijo finalmente. «No todos son lo que parecen». Se marchó dejándola con el corazón acelerado y 1000 preguntas sin respuesta. Cuando regresó al salón con la tortilla humeante, Marco la esperaba mirando por la ventana hacia el patio, donde los naranjos mecían sus ramas bajo la brisa nocturna. «Gracias», murmuró él cuando ella le sirvió el plato. «Hace mucho tiempo que nadie cocina para mí». Mientras Marco comía, Leocadia se sentó frente a él, observando cómo sus ojos se cerraban con placer al probar cada bocado. Había algo reconfortante en esa escena doméstica, tan diferente del lujo frío del hotel. «¿Por qué viniste a Sevilla?», preguntó ella suavemente. Marco dejó el tenedor sobre el plato y la miró con una sonrisa triste. «Para olvidar», respondió simplemente. «¿Y tú? ¿Por qué trabajas en un lugar donde pareces no encajar completamente?». La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había hecho esa observación antes, aunque ella misma lo sentía cada día. «Para soñar», confesó. «Algún día tendré mi propio hotel pequeño, un lugar donde la gente se sienta como en casa». Marco asintió, como si entendiera perfectamente lo que ella no había dicho. En sus ojos, Leocadia vio reflejados sus propios anhelos de algo auténtico, algo real, en medio de tanta superficialidad. La noche avanzaba, y con ella llegaba la certeza de que algo había comenzado a cambiar. 2 almas heridas habían encontrado un momento de paz compartida, mientras en algún lugar del hotel, un tercer corazón luchaba contra sentimientos que había mantenido enterrados durante demasiado tiempo. La mañana del sábado llegó cargada de una energía extraña. Leocadia se despertó en su pequeño apartamento del barrio de Triana con la sensación de que algo fundamental había cambiado durante la noche. Los rayos del sol se colaban por las contraventanas de madera, creando patrones de luz y sombra
que bailaban sobre las paredes encaladas de su habitación. Mientras se preparaba para el trabajo, no podía dejar de pensar en Marco y en esa conversación nocturna que había sido más íntima que cualquier cita formal. Pero sobre todo, no podía olvidar el momento en la cocina con Alcibíades, esa tensión eléctrica que había hecho que el aire mismo pareciera vibrar entre ellos. Se vistió con más cuidado de lo habitual, eligiendo una blusa azul cielo que sabía que realzaba el color miel de sus ojos. No se atrevía a admitir para quién se arreglaba realmente. Al llegar al Hotel del Mar, encontró a Marco desayunando solo en la terraza que daba al patio interior. Sus ojos se iluminaron cuando la vio pasar, y le hizo un gesto discreto para que se acercara. «Buenos días, chef», bromeó con esa sonrisa suave que ya comenzaba a resultarle familiar. «Quería agradecerte otra vez por anoche. Hacía tiempo que no me sentía tan en casa». Leocadia sintió un calor agradable extendiéndose por su pecho. Era reconfortante saber que había logrado darle a alguien exactamente lo que necesitaba, sin pretensiones ni complicaciones. «Me alegra haber podido ayudar», respondió sinceramente. «¿Planeas quedarte mucho tiempo en Sevilla?» La sonrisa de Marco se desvaneció ligeramente, como si hubiera tocado una herida que aún no había cicatrizado completamente. «Depende de lo que encuentre aquí», murmuró, mirándola con una intensidad que la hizo sonrojar. A veces uno viene buscando escapar del pasado y termina encontrando razones para construir un futuro. Antes de que Leocadia pudiera responder, la voz de Alcibíades cortó el aire matutino como una navaja. «Señorita Miralles, ¿podría acompañarme un momento?» Su tono era formalmente cortés, pero había algo debajo de esa superficie pulida que la puso en alerta. Marco captó la tensión inmediatamente y se puso de pie. «Disculpe la interrupción», dijo Alcibíades dirigiéndose a Marco con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesito discutir algunos asuntos del hotel con mi empleada». La palabra «empleada» sonó cargada de una posesividad que hizo que Leocadia se sintiera incómoda. Marco asintió educadamente, pero sus ojos azules estudiaron a Alcibíades con la mirada analítica de alguien que había aprendido a leer entre líneas. «Por supuesto», respondió Marco. «Leocadia, espero que tengamos otra oportunidad de conversar pronto». El uso de su nombre de pila, pronunciado con ese acento italiano que lo hacía sonar musical, pareció irritar aún más a Alcibíades. Leocadia lo siguió hacia su despacho, sintiendo la mirada de Marco sobre su espalda como una caricia protectora. El despacho de Alcibíades era una extensión perfecta de su personalidad, elegante, intimidante y meticulosamente organizado. Estanterías de caoba albergaban libros de administración y arte, mientras que las ventanas ofrecían una vista privilegiada de la Catedral de Sevilla. Él se situó detrás de su escritorio, creando una barrera física entre ellos que Leocadia sintió como un mensaje deliberado. «Quiero hablar contigo sobre tu comportamiento de anoche», comenzó, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la superficie pulida del escritorio. «¿Mi comportamiento?» Leocadia frunció el ceño, genuinamente confundida. «Solo ayudé a un huésped que tenía hambre». «Los límites profesionales existen por una razón, Leocadia». Su voz se volvió más dura. «No puedes involucrar tus emociones personales en el trabajo». La ironía de esas palabras viniendo de él la golpeó como una bofetada. Durante años había sentido la tensión no resuelta que existía entre ellos, esas miradas que duraban demasiado, esas conversaciones que quedaban suspendidas en el aire, cargadas de palabras no dichas. «¿Mis emociones personales?», repitió lentamente, sintiendo cómo la indignación comenzaba a hervir en su interior. Fue un gesto de cortesía, nada más. Alcibíades se levantó bruscamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. Su presencia era abrumadora, y Leocadia pudo oler su perfume mezclado con algo más primitivo: frustración, celos, deseo contenido. «No soy idiota, Leocadia», murmuró, su voz bajando hasta convertirse en un susurro áspero. «Veo cómo te mira, veo cómo lo miras». El corazón de Leocadia se aceleró violentamente. Era la primera vez que él admitía, aunque fuera indirectamente, que prestaba atención a lo que ella hacía fuera del trabajo. ¿Y qué si así fuera? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. «¿Qué derecho tienes tú a opinar sobre mi vida personal?» Los ojos gris verdosos de Alcibíades se oscurecieron peligrosamente. Se acercó un paso más,
y Leocadia pudo ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la manera en que su mandíbula se apretaba cuando luchaba por mantener el control. «Porque me importas», confesó finalmente, su voz quebrándose ligeramente en esas 3 palabras que cambiaron todo. «Me importas más de lo que debería, más de lo que es apropiado, más de lo que puedo manejar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leocadia lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de escuchar. Años de tensión no resuelta, de miradas furtivas y conversaciones incompletas, se cristalizaron en ese momento de honestidad brutal. «Alcibíades», comenzó a decir, pero él levantó una mano para detenerla. «No digas nada», murmuró retrocediendo como si hubiera despertado de un sueño. «Esto no debería haber pasado. Olvida lo que dije». Pero las palabras ya habían sido pronunciadas, ya flotaban entre ellos como promesas peligrosas. Leocadia lo vio alejarse hacia la ventana, sus hombros tensos bajo el traje impecablemente cortado, y supo que nada volvería a ser igual entre ellos. «No puedo olvidarlo», susurró ella. «Ya no puedo fingir que no siento nada cuando me miras como si fuera la única persona en el mundo y luego te comportas como si fuera invisible». Alcibíades cerró los ojos, apoyando su frente contra el cristal frío de la ventana. «Es complicado, Leocadia. Mi posición, mi familia, las expectativas, todo es demasiado complicado. O tal vez», dijo ella con una valentía que no sabía que poseer, «solo tienes miedo de sentir algo real por una vez en tu vida». Cuando él se giró para mirarla, Leocadia vio algo que nunca había visto antes, en esos ojos siempre controlados: vulnerabilidad pura, el terror de un hombre que había construido murallas tan altas que había olvidado cómo vivir sin ellas. La tensión entre ellos era casi insoportable cuando Leocadia salió del despacho, dejando a Alcibíades solo con sus demonios y sus deseos contradictorios. Mientras caminaba por el pasillo de mármol, sabía que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás y que las consecuencias de esa mañana cambiarían el curso de todo lo que estaba por venir. Leocadia salió del despacho con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos en el hotel pudieran escucharlo. Las palabras de Alcibíades resonaban en su mente como ecos de una confesión que había esperado sin saberlo durante años. Se refugió en el baño de empleados, necesitando un momento para procesar lo que acababa de suceder. Se miró en el espejo y vio a una mujer diferente. Sus ojos miel brillaban con una mezcla de confusión, esperanza y terror. Por primera vez en su vida, alguien había admitido sentir por ella algo profundo, real, peligroso. Pero ese alguien era precisamente la persona más complicada que podía imaginar. Cuando regresó al vestíbulo, Marco la esperaba cerca de la recepción. Sus ojos azules la estudiaron con preocupación inmediata, como si pudiera leer en su rostro las tormentas que se agitaban en su interior. «¿Está todo bien?», preguntó suavemente, acercándose lo suficiente para que ella pudiera percibir el aroma de su colonia matutina. «Pareces alterada». Leocadia dudó un momento. Había algo en la manera en que Marco la miraba que la invitaba a la honestidad, a la vulnerabilidad. Era tan diferente de la intensidad abrumadora de Alcibíades, tan reconfortante en su sencillez. «Solo problemas del trabajo», murmuró, intentando sonreír. «Nada importante». Pero Marco había vivido suficiente dolor como para reconocerlo en otros. Se acercó un poco más, y su voz adquirió esa calidad íntima que había compartido con ella la noche anterior. «¿Sabes qué he aprendido?», le dijo. «Que guardar los problemas dentro solo los hace crecer hasta convertirse en monstruos. A veces hablar con un extraño es más fácil que hacerlo con quien conoces». Leocadia sintió una punzada de culpabilidad. Marco le ofrecía su oído, su comprensión, su compañía sin pedir nada a cambio, mientras ella tenía el corazón dividido por sentimientos hacia otro hombre. ¿Podríamos caminar?», preguntó impulsivamente. «Necesito aire fresco». Marco asintió inmediatamente, y juntos salieron del hotel hacia las calles empedradas del centro de Sevilla. El sol de mediodía caía implacable sobre los edificios blancos, creando sombras profundas que ofrecían refugio del calor andaluz. Caminaron en silencio durante varios minutos, sus pasos resonando sobre las piedras gastadas por siglos de historia. Leocadia se sentía extrañamente cómoda con Marco,
como si hubieran sido amigos durante años, en lugar de conocerse apenas desde la noche anterior. Mi esposa solía decir que Sevilla era una ciudad para enamorarse, dijo Marco de repente, deteniéndose frente a una pequeña plaza donde una fuente murmuraba suavemente. Decía que había algo en el aire, en la luz, que hacía que el corazón se abriera sin permiso. Era la primera vez que Marco mencionaba directamente a su esposa, y Leocadia sintió cómo el dolor latía en sus palabras como una herida mal curada. ¿Era sevillana?, preguntó suavemente. Marco negó con la cabeza, una sonrisa triste curvando sus labios. Florentina, nos conocimos cuando yo estudiaba fotografía en Roma. Ella era luz pura, de esas personas que entran en tu vida y la cambian completamente, ¿sabes? Hizo una pausa, mirando el agua de la fuente como si allí pudiera encontrar las palabras justas. Planeábamos venir a España para nuestra luna de miel. Nunca llegamos a hacerlo. Leocadia sintió que el corazón se le encogía. Había tanta soledad en la voz de Marco, tanto amor no resuelto, que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que...? Comenzó a preguntar, pero se detuvo, temiendo ser indiscreta. 2 años, respondió él, leyendo su pregunta incompleta. Un accidente de tráfico, estúpido, absurdo, evitable. Un conductor borracho que se saltó un semáforo en rojo. Su voz se quebró ligeramente. Estábamos comprando flores para el apartamento nuevo. Rosas rojas, sus favoritas. El silencio que siguió fue cargado de respeto y comprensión. Leocadia entendió entonces por qué Marco había llegado al hotel buscando empezar de nuevo, por qué sus ojos tenían esa tristeza reconocible, por qué cada gesto suyo parecía cargado de una gentileza nacida del sufrimiento. Por eso vine aquí, continuó Marco. Pensé que tal vez si cumplía el viaje que ella quería hacer, si veía los lugares que ella soñaba con conocer, podría encontrar una manera de seguir viviendo sin sentirme culpable por estar vivo. Sin pensarlo, Leocadia extendió su mano y tocó suavemente la suya. El contacto fue eléctrico, pero de una manera completamente diferente a la tensión que sentía con Alcibíades. Era reconfortante, sanador, como 2 almas heridas que se reconocían mutuamente. «No tienes que sentirte culpable por vivir», murmuró. «Estoy segura de que ella querría que fueras feliz». Marco la miró con una intensidad que la sobresaltó. Sus ojos azules brillaban con lágrimas no derramadas, pero también con algo más, esperanza. «¿Sabes qué es lo extraño?», susurró. «Desde que llegué aquí, desde que te conocí, es la primera vez en 2 años que no me despierto sintiéndome completamente vacío. Es la primera vez que puedo imaginar que tal vez, solo tal vez, podría volver a sentir algo parecido a la felicidad». Las palabras golpearon a Leocadia como un puño en el estómago. Marco la estaba mirando como si ella fuera la respuesta a sus oraciones, como si en su sonrisa hubiera encontrado una razón para creer en el futuro otra vez. Y ella, con el corazón dividido entre la confesión turbulenta de Alcibíades y la ternura sanadora de Marco, no sabía qué decir. «Marco», comenzó, pero él negó suavemente con la cabeza. «No digas nada todavía», murmuró. «Solo déjame creer por un momento que el destino me trajo aquí por una razón. Que tal vez los finales también pueden ser principios». Mientras regresaban al hotel, Leocadia caminaba en silencio al lado de Marco, sintiendo el peso de 2 corazones que habían depositado en ella sus esperanzas más frágiles. Uno la amaba desde las sombras de su orgullo y sus miedos. El otro la veía como la luz que podría guiarlo de vuelta a la vida. Y ella, atrapada entre 2 mundos, sabía que pronto tendría que elegir no solo entre 2 hombres, sino entre 2 versiones completamente diferentes de lo que podría ser su futuro. La tarde sevillana la envolvía con su calor sofocante, presagiando las decisiones difíciles que estaban por llegar. La tarde del sábado trajo consigo una reunión social en el hotel que Leocadia había estado temiendo durante semanas. Los socios más importantes de Alcibíades habían llegado desde Madrid para discutir la expansión de la cadena hotelera, y con ellos venía toda la parafernalia de la alta sociedad española que tanto la intimidaba. Leocadia se había puesto su mejor vestido azul marino y había peinado su cabello en un moño más elaborado de lo habitual. Sabía que durante estos eventos se convertía prácticamente en invisible, una figura de fondo que aseguraba que todo funcionara perfectamente
mientras los verdaderos protagonistas se movían en su mundo de cristal y oro. Desde su puesto en la recepción, podía ver a Alcibíades en el salón principal, impecable en su traje oscuro, conversando con naturalidad con hombres que manejaban fortunas que ella no podía ni imaginar. Era su elemento natural, y verlo allí la recordaba dolorosamente la distancia que existía entre sus mundos. Marco apareció en el vestíbulo vestido con una elegancia casual que contrastaba con la formalidad extrema del evento. Su camisa blanca sin corbata y su blazer de lino le daban un aire bohemio que varios huéspedes habían notado con curiosidad. ¿Siempre es así de intimidante?, preguntó, acercándose al mostrador mientras observaba la reunión social. «Solo cuando viene gente importante», respondió Leocadia, intentando mantener su voz profesional a pesar de la tensión que sentía en el estómago. Marco estudió su rostro con esa capacidad suya para leer entre líneas. «¿Te sientes incómoda?». Era una pregunta simple, pero cargada de comprensión. Leocadia asintió ligeramente, sorprendida por su propia honestidad. «No pertenezco a este mundo», admitió en voz baja. «A veces me siento como una actriz que se olvidó sus líneas». «El problema no eres tú», murmuró Marco. «El problema es un mundo que hace que la gente buena se sienta fuera de lugar». Sus palabras fueron como un bálsamo para las inseguridades que la habían acompañado toda la vida. Pero antes de que pudiera responder, la voz de uno de los socios de Alcibíades cortó el aire del vestíbulo. «Alcibíades», exclamó un hombre corpulento con un cigarro en la mano. «Tienes que contarnos el secreto de tu éxito. ¿Cómo logras que el personal sea tan eficiente?». Leocadia sintió cómo todas las miradas se dirigían hacia ella. Era la única empleada visible en el vestíbulo en ese momento, y de repente se sintió como un espécimen bajo el microscopio. Alcibíades la miró por un instante, y en sus ojos vio algo que la alarmó. Había una tensión allí, una lucha interna que no entendía completamente. «Bueno», dijo Alcibíades con esa sonrisa social que Leocadia había aprendido a distinguir de su sonrisa real, «supongo que el secreto está en mantener las expectativas claras y los límites bien definidos». Uno de los invitados, un hombre delgado con gafas doradas, se acercó al mostrador donde trabajaba Leocadia. «¿Y esta belleza?», preguntó con un tono que hizo que a Leocadia se le erizara la piel. «Seguramente debe tener una historia interesante. Las mujeres hermosas de clase trabajadora siempre las tienen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Leocadia sintió como el calor subía a sus mejillas, pero no de vergüenza, sino de una indignación creciente. Marco se tensó inmediatamente a su lado y pudo sentir su impulso protector como una fuerza tangible. Fue entonces cuando Alcibíades hizo algo que destruyó cualquier esperanza que Leocadia hubiera podido albergar sobre ellos. Se rió. Fue una risa breve, social, calculada para encajar con el grupo, pero para Leocadia sonó como el ruido que hacen los cristales al quebrarse. «Vamos, Roberto», dijo Alcibíades con esa misma sonrisa falsa. «Es solo la recepcionista. No te dejes llevar por la fantasía romántica andaluza». Las palabras cayeron sobre Leocadia como piedras. Solo la recepcionista. Después de todo lo que había pasado entre ellos, después de su confesión matutina, después de años de miradas que decían lo contrario, él la había reducido a eso delante de sus amigos. Un mueble más del hotel, una empleada prescindible. El grupo se rió, y Leocadia sintió como algo se rompía irreparablemente dentro de su pecho. No era solo la humillación pública, era la traición de alguien en quien había comenzado a creer, alguien que esa misma mañana le había confesado que le importaba. Marco no pudo contenerse más. «Disculpe», dijo dirigiéndose directamente a Roberto con una voz que había perdido toda su suavidad habitual. «Pero creo que está confundido sobre qué constituye una conversación apropiada». El ambiente se tensó inmediatamente. Alcibíades miró a Marco con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la furia. «Señor Antonelli», dijo con voz controlada, «no creo que sea necesario que se involucre en asuntos que no le conciernen. Cuando veo que tratan con falta de respeto a una mujer extraordinaria, se convierte en mi asunto», respondió Marco sin retroceder ni un centímetro. «Y cualquier hombre decente haría lo mismo». La implicación era clara, y Alcibíades la captó inmediatamente. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente, y Leocadia pudo ver cómo luchaba entre su orgullo herido y su conciencia culpable. «Creo que hay un malentendido»,
murmuró Alcibíades, pero sus palabras sonaron vacías incluso para él. Leocadia ya no pudo soportarlo más. Con manos temblorosas, tomó su bolso de debajo del mostrador y se dirigió hacia la salida. Sentía las miradas de todos clavadas en su espalda, pero ya no le importaba. Lo único que quería era salir de allí, alejarse de la humillación y de la decepción que la ahogaba. Marco la siguió inmediatamente. «Leocadia, espera», la llamó cuando ya estaba en la calle. Ella se detuvo, pero no se giró. Las lágrimas que había contenido durante la escena comenzaron a caer libremente por sus mejillas. «¿Por qué lo defendiste?», preguntó con voz quebrada. «¿Por qué te arriesgaste así por mí?». Marco se colocó frente a ella, y sus manos suaves limpiaron gentilmente las lágrimas de su rostro. «Porque en estos pocos días has sido más real conmigo que nadie en los últimos 2 años», murmuró. «Porque cuando te miro no veo a una empleada o a una clase social. Veo a una mujer valiente, inteligente, hermosa, que merece ser tratada como la persona extraordinaria que es». Sus palabras fueron como una caricia después de la bofetada que había recibido dentro del hotel. Leocadia lo miró a los ojos azules y vio en ellos una honestidad brutal, un amor naciente que no pedía permiso ni se disculpaba por existir. «Marco», susurró. «No tienes que decir nada», murmuró él. «Solo déjame estar aquí contigo. Déjame demostrarte que no todos los hombres son cobardes cuando se trata de defender lo que realmente importa». Mientras el sol de la tarde se ocultaba detrás de los edificios sevillanos, Leocadia supo que algo fundamental había cambiado. La máscara de Alcibíades había caído, revelando a un hombre que elegía su posición social por encima de sus sentimientos. Y Marco había demostrado que el verdadero valor no tenía nada que ver con el dinero o el estatus, sino con la capacidad de hacer lo correcto cuando importaba. La elección que había estado evitando ya no parecía tan complicada. La noche del sábado encontró a Leocadia sentada en el pequeño balcón de su apartamento en Triana, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en las luces que se reflejaban sobre el río Guadalquivir. Las palabras de Alcibíades seguían resonando en su mente como ecos dolorosos. Solo la recepcionista. Cada repetición mental las hacía más hirientes, más definitivas. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. No esperaba visitas, y por un momento su corazón se aceleró con la esperanza irracional de que fuera Alcibíades, que hubiera venido a disculparse, a explicar por qué había elegido herirla de esa manera tan cruel y pública. Cuando abrió la puerta, encontró a Marco con una bolsa de papel en las manos y esa sonrisa suave que ya se había convertido en un refugio para ella. «Pensé que tal vez no habías cenado», dijo simplemente. «Traje empanadas de una panadería cerca del hotel y helado de vainilla, por si acaso necesitabas algo dulce para curar las heridas del alma». La consideración de ese gesto, tan simple y tan perfecto, hizo que los ojos de Leocadia se llenaran de lágrimas otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, sino de gratitud hacia alguien que parecía entender exactamente lo que necesitaba sin que tuviera que pedirlo. «¿Cómo supiste dónde vivo?», preguntó mientras lo invitaba a pasar. «Le pregunté a la señora de la floristería de la esquina del hotel. Me dijo que la nieta de doña Carmen del barrio de Triana era la única empleada del Hotel del Mar que tenía cara de ángel y corazón de oro». A pesar de todo, Leocadia sonrió. Era típico de las señoras del barrio conocer la historia de cada vecino hasta el más mínimo detalle. Su apartamento era modesto, pero acogedor. Paredes blancas decoradas con fotografías familiares, plantas que crecían en macetas de terracota y muebles heredados que contaban historias de generaciones anteriores. Era el opuesto completo del lujo frío del hotel, y Marco lo notó inmediatamente. «Es hermoso», murmuró, observando una fotografía donde Leocadia aparecía de niña junto a una mujer mayor en la cocina. «Se siente como un hogar de verdad». «Era de mi abuela», explicó Leocadia. «Ella me crió después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 8 años. Todo lo que soy, todo lo que sé sobre ser fuerte, se lo debo a ella». Marco asintió con comprensión. Ambos habían perdido a las personas más importantes de sus vidas. Ambos habían tenido que aprender a seguir adelante cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor. Se sentaron en el pequeño sofá de la sala, compartiendo las empanadas, mientras el silencio cómodo se instalaba entre ellos. Era extraño cómo con Marco el silencio
Nunca se sentía vacío o incómodo, sino lleno de una comprensión mutua que no necesitaba palabras. ¿Sabes qué es lo que más me dolió de lo que pasó hoy?, dijo Leocadia finalmente. No fue la humillación delante de esos hombres horribles, fue darme cuenta de que durante todos estos años he estado enamorándome de una fantasía. Marco la miró con esa intensidad suya que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. ¿Te refieres a él? Leocadia asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. Pensaba que debajo de toda esa formalidad había un hombre diferente, que las miradas que me daba significaban algo real. Pero hoy vi quién es realmente cuando importa, cuando tiene que elegir entre su imagen y yo, su pérdida, murmuró Marco, y había una firmeza en su voz que la sorprendió. Su maldita y estúpida pérdida. La vehemencia con la que lo dijo hizo que Leocadia lo mirara realmente por primera vez esa noche. Había algo diferente en sus ojos azules, una determinación que no había visto antes. Marco, tú no tienes que... Sí tengo que, la interrumpió suavemente. Tengo que decirte que eres la mujer más extraordinaria que he conocido. Tengo que decirte que cuando te defendí hoy no lo hice por cortesía o por ser un caballero. Lo hice porque no podía soportar ver cómo te lastimaban cuando eres tan pura, tan real, tan hermosa por dentro y por fuera. Se acercó a ella en el sofá y Leocadia pudo sentir el calor que irradiaba su cuerpo, el aroma sutil de su colonia mezclado con algo más primitivo y masculino. Leocadia, murmuró su mano alzándose para tocar suavemente su mejilla. Sé que nos conocemos hace apenas unos días. Sé que vine aquí cargando el dolor de perder a la mujer que amaba, pero contigo siento que tal vez es posible volver a creer en el amor. El corazón de Leocadia se aceleró violentamente. Podía sentir la respiración de Marco sobre su rostro, ver cómo sus ojos azules se oscurecían con una emoción que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. No quiero ser tu consolation prize, susurró. No quiero que estés conmigo porque él me lastimó. Mírame, murmuró Marco, sus dedos trazando suavemente la línea de su mandíbula. ¿Esto te parece consolación? Y entonces la besó. Fue un beso diferente a cualquier cosa que Leocadia hubiera experimentado antes. No tenía la desesperación de la pasión descontrolada, sino algo más profundo. Promesa, ternura, un futuro susurrado contra sus labios. Era el beso de un hombre que había perdido todo y había encontrado una razón para volver a esperar. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. Leocadia lo miró a los ojos y vio en ellos algo que Alcibíades nunca le había ofrecido: certeza. Marco no tenía dudas sobre lo que sentía, no se escondía detrás de excusas sociales o miedos al qué dirán. Marco, comenzó a decir, pero él puso un dedo suave sobre sus labios. No tienes que decidir nada esta noche, murmuró. Solo deja que esté aquí contigo. Deja que te demuestre que hay hombres en este mundo que saben reconocer un tesoro cuando lo tienen delante. Se quedaron abrazados en el sofá hasta muy tarde, hablando en susurros sobre sueños y miedos, sobre el futuro incierto que se extendía ante ellos. Marco le contó sobre su esposa sin dolor por primera vez en 2 años, y Leocadia le habló de su sueño de tener su propio hotel pequeño, acogedor, donde la gente se sintiera realmente bienvenida. Cuando Marco se marchó cerca de la medianoche, Leocadia se quedó en el balcón viendo cómo su figura desaparecía entre las calles adoquinadas de Triana. Por primera vez desde la tarde, no pensó en Alcibíades ni en sus palabras hirientes. En su lugar, sus labios todavía hormigueaban con el recuerdo del beso de Marco, y su corazón comenzaba a albergar una esperanza nueva y frágil. Tal vez el amor no siempre tenía que ser complicado. Tal vez a veces llegaba disfrazado de gentileza, de empanadas compartidas y de besos que sabían a promesas cumplidas. Tal vez Marco tenía razón, y los finales también podían ser principios. El domingo amaneció gris sobre Sevilla, con nubes cargadas que amenazaban tormenta. Leocadia llegó al Hotel del Mar con una determinación férrea que había madurado durante las horas de insomnio de la noche anterior. Había tomado una decisión que cambiaría el curso de su vida, y no había vuelta atrás. En su bolso llevaba una carta de renuncia escrita con pulso firme pero corazón dolorido. No podía seguir trabajando en un lugar donde había sido humillada públicamente, donde cada pasillo le recordaría las palabras que Alcibíades había usado para negarla delante de sus socios. Solo la recepcionista.
Esas 3 palabras habían destruido años de esperanzas silenciosas y sueños no confesados. Marco la esperaba en el vestíbulo, como si hubiera intuido que ella necesitaría apoyo moral esa mañana. Sus ojos azules la estudiaron con preocupación cuando la vio entrar, leyendo en su rostro la determinación que había tomado forma durante la noche. «¿Vas a renunciar?», preguntó suavemente acercándose a ella. Leocadia asintió, sintiendo cómo las manos le temblaban ligeramente a pesar de su resolución. «No puedo quedarme aquí después de lo que pasó ayer. Mi dignidad vale más que cualquier trabajo, por muy bueno que sea el salario». Marco la miró con una admiración que la hizo sentir más fuerte, más segura de su decisión. «Eres valiente», murmuró, «más valiente de lo que crees». En ese momento, como si el universo hubiera decidido poner a prueba su resolución, Alcibíades apareció en el vestíbulo. Se veía diferente de como lo había visto nunca antes, desarreglado, con ojeras profundas que hablaban de una noche sin sueño, su traje arrugado como si se hubiera quedado dormido en el despacho. Sus ojos la buscaron inmediatamente, y cuando se encontraron con los suyos, Leocadia vio en ellos algo que la sorprendió: desesperación pura. «Leocadia», murmuró acercándose a ella con pasos inciertos, «necesito hablar contigo». «No hay nada de qué hablar», respondió ella, manteniendo su voz firme a pesar del dolor que le causaba verlo así. «Vine a entregar mi renuncia». Las palabras golpearon a Alcibíades como una bofetada física. Se tambaleó ligeramente, y por un momento, Leocadia vio al hombre vulnerable que se escondía detrás de toda esa armadura de arrogancia y control. «No puedes renunciar», dijo, y había algo desesperado en su voz que ella nunca había escuchado antes. «No por lo que pasó ayer. Fue un error, Leocadia. Un error terrible del que me he arrepentido cada segundo desde que saliste del hotel». Marco se tensó al lado de Leocadia, como un guardián silencioso, listo para protegerla si fuera necesario. Pero ella levantó una mano suavemente, indicándole que podía manejar la situación. «¿Un error?», repitió, y su voz tembló ligeramente con la emoción contenida. «Llamarme solo la recepcionista delante de tus amigos fue un error. ¿Reírte cuando ese hombre habló de mí como si fuera un objeto fue un error?». Alcibíades cerró los ojos con dolor, como si las palabras fueran cuchillas que se clavaran en su pecho. «Sí», murmuró, «el peor error de mi vida, Leocadia. Cuando esos hombres te miraron de esa manera, cuando Roberto habló de ti así, me entró pánico. Pánico de que vieran lo que siento por ti, pánico de que se dieran cuenta de que una mujer como tú podría destrozar todas las defensas que he construido durante años». La confesión fue como un puñal directo al corazón de Leocadia. Había esperado esas palabras durante tanto tiempo, pero ahora que las escuchaba, llegaban demasiado tarde, teñidas de cobardía y traición. «Así que decidiste humillarme para protegerte a ti mismo», dijo, y había una frialdad en su voz que hizo que Alcibíades diera un paso atrás. «Decidiste que tu reputación valía más que mis sentimientos». «No», exclamó él, perdiendo el control por completo. «Decidí que era más fácil lastimarte a ti que admitir delante de ellos que estoy loco, completa y desesperadamente enamorado de ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras flotaron en el aire del vestíbulo como ecos de una confesión que llegaba demasiado tarde para reparar el daño causado. Leocadia lo miró fijamente, viendo por primera vez al hombre real detrás de todas las máscaras. Estaba roto, vulnerable, completamente expuesto. Era todo lo que había esperado ver durante años, pero ahora le causaba más dolor que alegría. «Enamorado», repitió lentamente. «¿Y crees que eso borra lo que hiciste? ¿Crees que decir que me amas compensa el hecho de que elegiste tu orgullo sobre mi dignidad?» Marco se acercó un paso, su presencia sólida y reconfortante al lado de Leocadia. Era un recordatorio silencioso de que había hombres en el mundo que sabían amar sin cobardía, sin excusas, sin vergüenza. Alcibíades notó el gesto, y algo se rompió definitivamente en su expresión. Por primera vez, pareció darse cuenta realmente de lo que había perdido, de lo que su cobardía le había costado. «Dame otra oportunidad», susurró, y había lágrimas en sus ojos que Leocadia nunca pensó que vería. «Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Déjame arreglar esto». Leocadia sacó la carta de renuncia de su bolso con manos que ya no temblaban. La había escrito con dolor, pero ahora la sostenía con tranquilidad,
con la certeza de quien ha tomado la decisión correcta. Algunas cosas no se pueden arreglar, Alcibíades, dijo suavemente, extendiendo la carta hacia él. Algunas heridas son demasiado profundas, algunos momentos de verdad demasiado reveladores. Él tomó la carta como si fuera una sentencia de muerte, sus manos temblando visiblemente. Leocadia, por favor. No, lo interrumpió ella. Tuviste tu oportunidad de elegir. Ayer, cuando importaba, cuando tenías que decidir entre tu imagen y yo, ya elegiste. No puedes deshacer esa elección ahora que te das cuenta de las consecuencias. Se dio la vuelta para marcharse, con Marco caminando silenciosamente a su lado. Pero antes de salir del hotel se detuvo sin girarse. Espero que tus socios hayan valido la pena, dijo con voz quebrada pero firme. Espero que cuando te mires al espejo puedas vivir con el hombre que ves reflejado. Cuando salieron del Hotel del Mar por última vez, Leocadia no miró atrás. Sabía que si lo hacía, vería a Alcibíades de pie en el vestíbulo de mármol, sosteniendo su carta de renuncia, como los restos de todo lo que podría haber sido y nunca sería. El aire de la mañana sevillana la recibió con una frescura que sintió como libertad. A su lado, Marco caminaba en silencio, respetando su dolor, pero ofreciéndole su presencia como un ancla en la tormenta emocional que acababa de atravesar. ¿Estás bien?, preguntó finalmente cuando se detuvieron en la plaza cercana. Leocadia respiró profundamente, sintiendo cómo algo pesado se levantaba de sus hombros. Sí, respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Creo que por primera vez en años estoy exactamente donde debo estar. 3 semanas habían pasado desde que Leocadia dejó el Hotel del Mar y su vida había tomado un rumbo que jamás habría imaginado. Marco había sido el catalizador de cambios que ella no sabía que necesitaba, empujándola gentilmente hacia oportunidades que su timidez natural habría dejado pasar. A través de sus contactos fotográficos en Italia, había conseguido que Leocadia conociera a Isabela Romano, una empresaria hotelera de Córdoba que buscaba a alguien con experiencia para manejar un pequeño hotel boutique que acababa de adquirir. La entrevista había sido diferente a cualquier cosa que hubiera vivido en el mundo de Alcibíades, cálida, humana, enfocada en sus ideas sobre hospitalidad genuina en lugar de credenciales académicas. El Hotel Casa de los Naranjos era exactamente lo que Leocadia había soñado sin saber que era posible. Ubicado en una casa andaluza del siglo XVIII, en el corazón del barrio judío cordobés, tenía solo 12 habitaciones, un patio central lleno de árboles cítricos y una filosofía que priorizaba la experiencia humana sobre el lujo ostentoso. Isabela había contratado a Leocadia como gerente general después de una sola conversación, impresionada por su visión de crear un espacio donde los huéspedes se sintieran como invitados de una familia en lugar de clientes de una corporación. Esa mañana de jueves, mientras revisaba las reservaciones en su nuevo despacho lleno de luz natural y decorado con azulejos tradicionales, Leocadia se detuvo a contemplar lo mucho que había cambiado su vida. Por primera vez en años, se levantaba cada día emocionada por ir al trabajo, sintiéndose valorada no solo como empleada, sino como creativa y líder. Marco tocó suavemente la puerta abierta del despacho, interrumpiendo sus reflexiones. Había decidido quedarse en España indefinidamente, estableciéndose en Córdoba como fotógrafo freelance, especializado en turismo cultural. Su presencia constante en su vida se había vuelto tan natural como respirar. ¿Tienes tiempo para un descanso?, preguntó con esa sonrisa que había aprendido a asociar con momentos de paz. Pensé que podrías necesitar esto. Le tendió una taza de café recién hecho y una pequeña rama de azahar que había cortado del patio. El gesto, simple pero cargado de significado, la hizo sonreír. Marco tenía esa capacidad especial de encontrar belleza en lo cotidiano y compartirla con ella de maneras que la hacían sentir especial sin grandilocuencia. ¿Sabes qué estaba pensando?, dijo Leocadia, aceptando el café y aspirando el aroma dulce del azahar. Hace un mes, si alguien me hubiera dicho que estaría dirigiendo mi propio hotel, nunca lo habría creído. Marco se sentó en la silla frente a su escritorio, estudiándola con esa mirada intensa que había aprendido a leer como admiración genuina. Yo sí lo habría creído, murmuró. Desde la primera noche que cenamos juntos, vi en ti a alguien que tenía visión, pasión, todo lo necesario para crear algo hermoso. Solo necesitabas la oportunidad de brillar
fuera de las sombras de otros. Las mejillas de Leocadia se sonrojaron ligeramente. Después de semanas de convivencia casi diaria, Marco seguía teniendo el poder de hacerla sentir como si fuera extraordinaria, digna de amor y admiración. Hablando de brillar, continuó Marco, tengo algo que proponerte. Sacó de su mochila una carpeta llena de fotografías que hizo que Leocadia contuviera el aliento. Eran imágenes del Hotel Casa de los Naranjos, el patio al amanecer con la luz dorada filtrándose entre las hojas, los pasillos llenos de macetas coloridas, las habitaciones con sus detalles arquitectónicos únicos, pero más que simples fotografías de un hotel, parecían capturar el alma del lugar. Las tomé durante las últimas semanas, explicó Marco. Quería documentar tu trabajo, la manera en que has transformado este lugar no solo físicamente, sino emocionalmente. Cada rincón habla de tu visión de lo que debe ser la hospitalidad. Leocadia hojeó las fotografías con creciente emoción. Marco había captado exactamente lo que ella había intentado crear, un refugio donde la elegancia nacía de la calidez humana en lugar del lujo frío. Son increíbles, susurró. ¿Pero por qué? Porque creo que estas fotografías podrían ser el inicio de algo más grande, la interrumpió suavemente. He estado investigando y hay una tendencia creciente hacia el turismo experiencial, hoteles que ofrecen autenticidad en lugar de ostentación. Tu modelo podría inspirar a otros empresarios. Podríamos crear un libro, tal vez una consultoría. La emoción en la voz de Marco era contagiosa. No hablaba de su trabajo como algo que ella había hecho sola, sino como un proyecto compartido, una visión común de lo que podían construir juntos. ¿Nosotros?, preguntó Leocadia sintiendo cómo el corazón se le aceleraba. ¿Hablas en serio sobre trabajar juntos? Marco se levantó de su silla y rodeó el escritorio, acercándose lo suficiente para tomar sus manos entre las suyas. Leocadia, murmuró, su voz cargada de una emoción que la hizo temblar. Estos meses contigo han sido como volver a vivir. Cuando perdí a Elena, pensé que mi capacidad de soñar había muerto con ella. Pero tú me has demostrado que los corazones rotos pueden sanar, que es posible amar de nuevo de manera diferente, pero igual de profunda. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Leocadia. Era la primera vez que Marco mencionaba a su esposa fallecida en el contexto de lo que había crecido entre ellos, y la honestidad de su comparación la conmovió profundamente. No intento reemplazar lo que perdiste, susurró ella. Nunca podría, ni querría hacerlo. Y ese es precisamente el motivo por el cual te amo, respondió Marco, acercando su rostro al de ella. No intentas borrar mi pasado o competir con él. Simplemente me ofreces un futuro donde puedo ser completamente yo mismo, incluyendo mis cicatrices. La palabra amor flotó entre ellos como una promesa finalmente verbalizada. Era diferente de la pasión tormentosa que había sentido por Alcibíades, más tranquila pero no menos profunda, construida sobre respeto mutuo y comprensión genuina. Yo también te amo, confesó Leocadia sintiendo cómo algo se completaba dentro de su pecho. Amo tu gentileza, tu manera de ver belleza donde otros solo ven rutina, tu capacidad de hacerme sentir como si pudiera conquistar el mundo. Marco la besó entonces, suave pero firmemente, y en ese beso Leocadia sintió todas las promesas de un futuro construido sobre bases sólidas. No había drama, no había obstáculos insurmontables, no había secretos que los separaran. Solo dos personas que se habían encontrado en el momento preciso en que ambos estaban listos para volver a creer en el amor. Cuando se separaron, Marco apoyó su frente contra la de ella. Entonces, socia, murmuró con una sonrisa, ¿lista para conquistar el mundo de la hospitalidad española? Leocadia se rió, sintiendo una alegría tan pura que había olvidado que era posible experimentarla. Contigo, respondió. Creo que estoy lista para cualquier cosa. Fuera del despacho, Córdoba despertaba bajo el sol andaluz, y con él despertaban también todas las posibilidades de un futuro que se construía día a día, beso a beso, sueño compartido a sueño compartido. 6 meses habían transcurrido desde que Leocadia dejara el Hotel del Mar, y el Hotel Casa de los Naranjos había florecido bajo su dirección de maneras que ni siquiera Isabella había anticipado. Las reseñas online brillaban con elogios sobre la autenticidad mágica del lugar, y las reservaciones estaban completas hasta 3 meses en adelante.
Marco había documentado cada paso de esa transformación, y su proyecto conjunto había comenzado a atraer la atención de la prensa especializada en turismo. Era un martes por la tarde, y Leocadia revisaba las fotografías que Marco había tomado esa mañana de la nueva terraza del hotel cuando la recepcionista, Carmen, apareció en su despacho con una expresión preocupada. «Leocadia, hay un hombre en recepción que pregunta por ti. Dice que es importante, que viene desde Sevilla específicamente para verte». El corazón de Leocadia se detuvo por un instante. Durante meses, había vivido con la tranquilidad de saber que había cerrado definitivamente el capítulo de su vida que incluía a Alcibíades, pero una parte de ella siempre había temido este momento. «¿Dijo su nombre?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Alcibíades Ferrero». Leocadia cerró los ojos, sintiendo cómo todas las emociones que había logrado procesar y superar amenazaban con regresar como una avalancha. Respiró profundamente, recordándose a sí misma quién era ahora. Una mujer fuerte, independiente, amada y respetada. «Dile que baje al patio en 5 minutos», murmuró. «Y Carmen, ¿podrías pedirle a Marco que venga? Me gustaría que estuviera presente». Cuando Marco llegó a su despacho, una sola mirada a su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Él?», preguntó simplemente. Leocadia asintió, sintiendo cómo las manos le temblaban ligeramente. «No sé qué quiere, pero necesito enfrentarlo. Necesito cerrar esto definitivamente, y no puedo hacerlo sola». Marco se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas, transmitiendo esa calma que había aprendido a asociar con su presencia. «No estás sola», murmuró. «Nunca vas a estar sola otra vez. Pero esto es algo que tienes que hacer por ti, para tu propia paz. Yo estaré ahí, pero la conversación es tuya». Cuando bajaron al patio central del hotel, Leocadia vio a Alcibíades de pie junto a la fuente, contemplando los naranjos con una expresión que no pudo descifrar. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas, su traje perfecto reemplazado por ropa más casual que no reconocía en él. Era como si los meses hubieran pasado sobre él de manera más dura que sobre cualquier otra persona. Al verla aparecer, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y dolor que la golpeó como una bofetada física. Marco se situó discretamente cerca, lo suficientemente lejos para darles privacidad, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. «Leocadia», murmuró Alcibíades y su voz sonaba ronca, como si hubiera estado sin usar durante mucho tiempo. «Gracias por recibirme. No estaba seguro de que aceptarías verme». «Casi no lo hago», respondió ella honestamente. «¿Qué quieres, Alcibíades?». Él la estudió en silencio durante un momento, y Leocadia pudo ver cómo sus ojos registraban los cambios en ella, la confianza en su postura, la paz en su expresión, el brillo de felicidad que había estado ausente durante todos los años que la había conocido. Estás radiante», murmuró finalmente. «Nunca te había visto así». «Así es como se ve una mujer cuando finalmente está donde debe estar», respondió Leocadia sin crueldad, solo con honestidad. «¿Por qué estás aquí?». Alcibíades se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que ella recordaba, pero que ahora veía teñido de desesperación. «Vine a disculparme, de verdad, completamente, sin excusas», comenzó, «y a pedirte que vuelvas». Las palabras cayeron en el patio como piedras en agua tranquila, creando ondas de incomodidad que Leocadia sintió hasta en los huesos. «¿A pedirme que vuelva?», repitió lentamente. «Después de 6 meses, después de todo lo que pasó, ¿vienes aquí a ofrecerme mi trabajo de vuelta?». «No solo el trabajo», dijo Alcibíades rápidamente, acercándose un paso. «Te estoy ofreciendo todo. Sociedad en el hotel, tu propio departamento de hospitalidad experiencial, libertad completa para implementar tus ideas. Y me estoy ofreciendo yo también». Leocadia lo miró con incredulidad. Era como si estuviera viendo a un fantasma de su pasado, alguien que había representado todo lo que había creído querer, pero que ahora le parecía completamente ajeno a la vida que había construido. «Alcibíades, no entiendes. Ya no soy la misma persona que trabajaba para ti. Ya no soy esa mujer que esperaba tu aprobación, que soñaba con que me notaras realmente». «Lo sé», dijo él, y por primera vez su voz se quebró. «Y ese es precisamente el problema. Perdí a la mujer más extraordinaria que he conocido porque fui un cobarde, porque elegí la opinión de hombres que no importaban sobre los sentimientos,
de la única persona que sí importaba. Leocadia sintió una punzada de dolor, no por él, sino por la versión pasada de sí misma que había esperado tanto tiempo escuchar esas palabras. «Has vendido el hotel», continuó Alcibíades. «Me he deshecho de todas las sociedades que me ataban a ese mundo superficial. He estado en terapia trabajando en mí mismo, tratando de convertirme en el hombre que debería haber sido para ti desde el principio». La revelación la sorprendió. Nunca habría imaginado a Alcibíades renunciando a su mundo de lujo y poder, mucho menos buscando ayuda profesional para sus problemas emocionales. «¿Y crees que eso cambia algo?», preguntó suavemente. «¿Crees que puedes llegar aquí después de 6 meses y deshacer todo el daño con gestos grandiosos?» Marco se acercó un paso, sintiendo la tensión en el aire, pero respetando el momento que Leocadia necesitaba tener. Alcibíades notó el gesto y por primera vez realmente registró la presencia del otro hombre. Sus ojos se movieron entre Marco y Leocadia y algo se quebró definitivamente en su expresión cuando entendió lo que veía. «¿Estás con él?», murmuró, no como una pregunta, sino como una realización dolorosa. «Estoy con alguien que me vio, me valoró y me eligió desde el primer día», respondió Leocadia. «Estoy con alguien que nunca tuvo que cambiar su vida entera para darse cuenta de mi valor, porque siempre lo supo». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Alcibíades y Leocadia sintió una compasión inesperada por el hombre roto que tenía delante. «Leocadia, por favor», susurró. «Sé que llegué tarde, sé que cometí errores imperdonables, pero lo que siento por ti, lo que siempre he sentido por ti, lo sé», lo interrumpió ella gentilmente. «Y tal vez, en otra vida, en otras circunstancias, podríamos haber sido algo hermoso. Pero en esta vida, en estas circunstancias, tus sentimientos llegan demasiado tarde». Marco se acercó finalmente, colocando una mano protectora en la espalda de Leocadia. No era un gesto posesivo, sino de apoyo, de recordarle que no estaba sola en esa conversación difícil. Alcibíades los miró a ambos durante un largo momento, y Leocadia pudo ver el momento exacto en que aceptó la derrota. Sus hombros se hundieron, y cuando habló otra vez su voz sonó como la de un hombre que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones. «¿Eres feliz?», preguntó simplemente. Leocadia miró a Marco, luego el hotel que había transformado, luego la vida que había construido desde cero. «Completamente», respondió con honestidad total. Alcibíades asintió lentamente, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Entonces me alegro por ti», murmuró, y por primera vez en toda la conversación sonó completamente sincero. «Te mereces toda la felicidad del mundo, Leocadia. Siempre te la mereciste, y siento haber tardado tanto en darme cuenta». Mientras lo veía alejarse del patio, Leocadia sintió cómo se cerraba definitivamente el último capítulo de su pasado. Ya no había preguntas sin respuesta, ya no había «¿qué hubiera pasado si?». Solo había el presente, Marco a su lado, su hotel floreciendo, y un futuro lleno de posibilidades que ella misma había construido. Un año después de la visita de Alcibíades, el Hotel Casa de los Naranjos había alcanzado un reconocimiento que superaba todos los sueños que Leocadia había osado albergar. La revista Condé Nast Traveler lo había incluido en su lista de hoteles que están revolucionando la hospitalidad española, y el libro que había creado junto a Marco, Hospitalidad Humana, el arte de crear hogares lejos de casa, se había convertido en una referencia para empresarios hoteleros de toda Europa. Pero en esa mañana de primavera, mientras Leocadia revisaba los preparativos para un evento especial, ninguno de esos logros ocupaba sus pensamientos. Ese día marcaba exactamente 2 años desde que Marco había llegado a su vida, y habían planeado una celebración íntima que tendría lugar en el patio del hotel al atardecer. Isabela había insistido en cerrar el hotel para huéspedes esa noche, declarando que algunas celebraciones merecían privacidad total. La terraza había sido decorada con luces cálidas que creaban una atmósfera mágica entre los naranjos, y una pequeña orquesta de flamenco se preparaba discretamente en un rincón del patio. Marco había estado extrañamente nervioso toda la semana, desapareciendo en llamadas misteriosas y revisando constantemente algo en su teléfono. Leocadia había notado su comportamiento extraño, pero había decidido no presionarlo, confiando en que le contaría cuando estuviera listo. Mientras el sol comenzaba a declinar hacia el horizonte andaluz,
pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Los invitados empezaron a llegar. Isabela y su esposo, Carmen y las otras empleadas del hotel, algunos amigos fotógrafos de Marco, e incluso la abuela de Leocadia desde Sevilla, que había hecho el viaje especialmente para la ocasión. Leocadia se había puesto un vestido de color azul cielo que Marco le había regalado por su cumpleaños, diciéndole que hacía que sus ojos brillaran como miel líquida. Se había recogido el cabello en un moño suelto, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro, y llevaba los mismos brincos de plata que había usado el día que se conocieron. Cuando apareció en el patio, Marco la esperaba junto a la fuente central, vestido con una camisa blanca que contrastaba hermosamente con su piel mediterránea. Sus ojos azules la siguieron mientras se acercaba, y en ellos vio una mezcla de amor, admiración y algo más que no pudo identificar, nerviosismo puro. «Estás preciosa», murmuró cuando ella llegó a su lado. «Siempre estás preciosa, pero esta noche brillas de una manera especial». La música comenzó suavemente, una melodía flamenca que hablaba de amor eterno y promesas cumplidas. Marco tomó su mano y la guió al centro del patio, donde había un espacio despejado rodeado de macetas llenas de flores blancas y naranjas. «¿Recuerdas la primera noche que pasamos juntos?», preguntó Marco, mientras comenzaban a moverse al ritmo de la música. «Cuando me hiciste esa tortilla y me dijiste que a veces los extraños son las únicas personas que pueden entendernos». Leocadia sonrió, recordando esa noche que parecía haber ocurrido en otra vida. «Tenías razón», continuó Marco, «pero lo que no sabía entonces es que a veces los extraños se convierten en familia y que el amor puede llegar cuando menos lo esperas, disfrazado de compañía en una noche solitaria». La música se detuvo suavemente, y Marco se separó de ella lo suficiente para tomar sus manos entre las suyas. Su respiración era irregular, y Leocadia pudo sentir cómo le temblaban las manos ligeramente. «Leocadia», comenzó, su voz cargada de emoción, «estos 2 años contigo han sido como aprender a vivir de nuevo. Me enseñaste que el corazón puede sanar sin olvidar, que es posible honrar el pasado mientras se construye un futuro nuevo». Se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo, y el patio entero se quedó en silencio. Leocadia sintió cómo el corazón se le detenía, cómo el mundo se reducía a los ojos azules de Marco y las palabras que estaba a punto de pronunciar. «No puedo prometerte una vida perfecta», murmuró, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo pero hermoso, con una piedra que capturaba la luz del atardecer como una promesa. «No puedo prometerte que nunca tendremos problemas o que siempre será fácil, pero puedo prometerte que nunca tendrás que dudar de tu valor, nunca tendrás que esconder quién eres, nunca tendrás que sentirte sola otra vez». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Leocadia mientras procesaba lo que estaba ocurriendo. Era el momento que había dejado de esperar, que había aprendido a no necesitar, pero que ahora llegaba como un regalo perfecto. «Puedo prometerte que cada día elegiré amarte», continuó Marco. «No por obligación, no por costumbre, sino porque amarte es la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Leocadia Miralles, ¿me harías el honor de ser mi esposa?». El silencio que siguió duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Luego, con una sonrisa que iluminó todo su rostro, Leocadia asintió. «Sí», susurró, su voz quebrándose con la emoción. «Sí, sí, por supuesto que sí». Marco se puso de pie y deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas, antes de tomarla en sus brazos y besarla mientras el patio explotaba en aplausos y vítores. Era un beso que sabía a promesas cumplidas, a futuros compartidos, a amor que había crecido desde la comprensión mutua hasta convertirse en algo inquebrantable. Cuando se separaron, ambos lloraban y reían al mismo tiempo, rodeados por el cariño de las personas que los habían visto crecer juntos, que habían sido testigos de su transformación de 2 almas heridas a una pareja que había encontrado en el otro su hogar verdadero. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, con música y risas que se extendían hacia la noche cordobesa, Leocadia miró el anillo en su dedo y luego a Marco, que no podía dejar de sonreír. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto?», murmuró ella, acercándose para susurrarle al oído. «¿Qué?», preguntó él, rodeándola con sus brazos. «Que elegiste pedírmelo aquí,
en el lugar que construimos juntos, rodeados de la familia que hemos creado. No necesitabas grandilocuencia o lujo para hacer este momento perfecto. Marco la miró con esa expresión que había aprendido a reconocer como amor puro, sin filtros ni pretensiones. «Es que por fin entendí el secreto», murmuró. «El amor verdadero no necesita escenarios perfectos, florece donde encuentra tierra fértil, y contigo, mi amor, todo es tierra fértil». Mientras bailaban bajo las estrellas andaluzas, con el aroma de los naranjos llenando el aire y el futuro extendiéndose ante ellos como una promesa dorada, Leocadia supo que había encontrado exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Un amor que la hacía más fuerte en lugar de más pequeña. Un compañero que celebraba sus sueños en lugar de limitarlos. Un hogar que llevaba dentro del corazón sin importar dónde estuvieran. El silencio había sido reemplazado por palabras de amor. El orgullo había cedido el paso a la humildad y en el patio del Hotel Casa de los Naranjos, dos corazones que habían aprendido a sanar se prometían una vida entera de crecimiento, respeto y felicidad compartida. Y vivieron, no felices para siempre como en los cuentos, sino felices cada día, eligiendo conscientemente el amor por encima del miedo, la comprensión por encima del orgullo y la construcción conjunta de sueños por encima de la soledad del corazón. El sol de la tarde sevillana se filtraba suavemente por las ventanas de la nueva sede de Hospitalidad Humana Consulting, la empresa que Leocadia y Marco habían fundado 3 años atrás y que ya asesoraba a más de 50 hoteles boutique por toda España e Italia. Las paredes estaban decoradas con fotografías de todos los proyectos que habían transformado. Desde una masía catalana hasta un paso gallego, cada imagen contaba la historia de lugares que habían aprendido a abrazar la calidez auténtica por encima del lujo ostentoso. Leocadia, ahora de 31 años, se encontraba revisando los planos para su próximo proyecto, un pequeño hotel rural en los Pirineos que querían convertir en un refugio para artistas y escritores. Su cabello, ligeramente más corto que antes, enmarcaba un rostro que irradiaba la confianza serena de alguien que había encontrado exactamente su lugar en el mundo. El anillo de compromiso había sido acompañado hacía 2 años por una sencilla alianza de oro, testimonio de una boda íntima celebrada en el mismo patio del Hotel Casa de los Naranjos, donde Marco le había propuesto matrimonio. Solo habían estado presentes las personas más importantes: Isabela, la abuela de Leocadia, algunos colegas queridos y los empleados del hotel que se habían convertido en familia. Marco entró en la oficina con una sonrisa que seguía teniendo el poder de iluminar el día de su esposa, cargando una bandeja con 2 tazas de café y una pequeña maceta con una planta de albahaca fresca. «Pensé que necesitarías esto para la reunión con los clientes de Barcelona», dijo colocando el café sobre su escritorio. «Y esto», añadió señalando la planta, «es para celebrar». «¿Celebrar qué?», preguntó Leocadia, alzando la vista de los planos con curiosidad. Marco se sentó en el borde de su escritorio, esa sonrisa misteriosa que ella había aprendido a asociar con sorpresas agradables iluminando sus ojos azules. «Acaban de confirmar la propuesta para el proyecto de Mallorca», anunció. «Quieren que transformemos todo el resort. Es el contrato más grande que hemos tenido hasta ahora». Leocadia se levantó de un salto, rodeando el escritorio para abrazar a su esposo. Después de tantos años, seguía sorprendiéndose de lo natural que se sentía celebrar los éxitos con alguien que verdaderamente entendía el valor del trabajo que hacían juntos. «¿Te das cuenta de lo que esto significa?», murmuró contra su pecho. «Podremos implementar el programa completo de sostenibilidad, crear empleos para la comunidad local, mostrar que el turismo puede ser una fuerza positiva». Marco la besó suavemente, interrumpiendo su entusiasmo con la ternura que había perfeccionado durante años de práctica. «Significa que la niña que soñaba con tener su propio hotel ahora está cambiando toda una industria», murmuró. «Tu abuela estaría orgullosa». La mención de su abuela, fallecida el año anterior, trajo una punzada de nostalgia dulce. Había alcanzado a ver el éxito de su nieta, había conocido a Marco y lo había aprobado inmediatamente, declarando que tenía ojos de hombre bueno y manos de trabajador honesto. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo el momento íntimo. Leocadia atendió con la profesionalidad que había desarrollado, pero Marco notó cómo su expresión cambió gradualmente durante la conversación.
¿Quién era?, preguntó cuando ella colgó. Un periodista de El País, respondió Leocadia lentamente. Quieren hacer un artículo sobre empresarios españoles que están innovando en sus sectores. Y mencionó que Alcibíades Ferrero también está en la lista. Era la primera vez en años que el nombre de Alcibíades surgía en su conversación cotidiana. Marco estudió el rostro de su esposa, buscando algún rastro de la antigua turbulencia que esa mención solía provocar, pero solo encontró curiosidad tranquila. ¿Sabes algo de él?, preguntó Marco sin celos, solo con el interés genuino de alguien que conocía la historia completa. Leocadia negó con la cabeza, pero luego vaciló. Bueno, Isabela mencionó hace unos meses que había vendido todos sus hoteles de lujo y que estaba trabajando en proyectos de turismo sostenible en Latinoamérica. Aparentemente está construyendo escuelas en comunidades rurales que reciben turistas. Bueno, dijo Marco rodeándola con sus brazos, me alegra saber que finalmente encontró una manera de usar su privilegio para algo constructivo. Yo también, murmuró Leocadia, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía completamente en serio. Espero que haya encontrado la paz que estaba buscando. Era extraño, reflexionó, cómo el tiempo había transformado el dolor y la ira en algo parecido a la comprensión compasiva. Ya no sentía rencor hacia Alcibíades, solo una especie de gratitud distante por el papel que había jugado en llevarla exactamente donde necesitaba estar. Marco pareció leer sus pensamientos, como solía hacer después de años de conocerse profundamente. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, murmuró. Tu capacidad de convertir cada experiencia, incluso las dolorosas, en sabiduría que usas para ayudar a otros. Era cierto. Su trabajo no solo consistía en mejorar hoteles, sino en enseñar a los empresarios la importancia de tratar a sus empleados con dignidad, de crear ambientes donde todos pudieran prosperar. Era como si hubiera tomado las lecciones más duras de su pasado y las hubiera transformado en herramientas para construir un futuro mejor. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa por las calles familiares de Córdoba, Leocadia reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido para llegar hasta ese momento. 5 años atrás, se había sentido invisible, atrapada entre el silencio de sus propios miedos y el orgullo de un hombre que no había sabido amarla como merecía. Ahora, caminando de la mano con Marco mientras planificaban su próximo proyecto y discutían la posibilidad de empezar una familia pronto, entendía que a veces las traiciones más dolorosas son en realidad redirecciones disfrazadas, empujones del destino hacia donde realmente necesitamos estar. ¿En qué piensas?, preguntó Marco, notando su silencio reflexivo. Leocadia sonrió, apretando su mano. En que todo lo que viví, cada lágrima, cada momento de confusión, cada puerta que se cerró, me trajo exactamente aquí contigo, construyendo algo hermoso juntos. ¿No cambiarías nada del pasado? Leocadia consideró la pregunta seriamente mientras pasaban junto a una fuente donde una pareja joven compartía helados y risas. Ni una sola cosa, respondió finalmente, porque si hubiera sido diferente, tal vez nunca habría aprendido mi propio valor, tal vez nunca habría encontrado el coraje de construir mis propios sueños, tal vez nunca habría estado lista para un amor como el nuestro. Marco se detuvo en medio de la calle para besarla, uno de esos besos espontáneos que seguían sorprendiéndola después de años de matrimonio. Te amo, Leocadia Antonelli, murmuró contra sus labios. Y yo te amo a ti, Marco Antonelli, respondió ella, saboreando la manera en que su apellido casado sonaba como una promesa cumplida. Mientras el sol se ponía sobre Córdoba, pintando el cielo de los mismos tonos dorados que habían enmarcado su primer encuentro, Leocadia supo que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, no solo el amor, sino una vida entera de propósito, crecimiento y felicidad construida día a día, elección a elección, con alguien que la veía exactamente como era y la amaba no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas como parte del todo hermoso que conformaba su ser. El silencio ya no era su enemigo, y el orgullo ya no era su prisión. En su lugar, había encontrado su voz, y había aprendido la humildad de amar y ser amada completamente. Y eso, reflexionó mientras caminaba hacia casa de la mano de su esposo, era más de lo que había osado soñar en sus noches más esperanzadas. Fin. ¿Creen que Leocadia tomó la decisión correcta
al rechazar a Alcibíades cuando finalmente se transformó y vino a pedirle perdón? ¿O será que el amor verdadero debería dar una segunda oportunidad, incluso después de tanta humillación? Al final, él vendió todo y cambió completamente su vida por ella. ¿Será que existen heridas que el amor no puede sanar, o Leocadia perdió la oportunidad de un gran amor por orgullo? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.